Amados, escuchando las noticias y escuchando los comentarios de las personas, con frecuencia oigo esta frase: es que uno de los grandes problemas de la humanidad es la mala comunicación que existe. Y es que pareciera que, no solo refiriéndome a las barreras de lenguaje y culturales, hubiera algo intrínseco en la naturaleza humana que condenara, o que parece condenar al fracaso, cualquier intento de comunicación honesto, sincero, íntegro, cualquier intento de comunicación que tenga como propósito el bien, la bondad, la adoración de un Dios creador. Voy a recordarte esto rápidamente. El hablar es un acto de amor, el hablar es un acto divino, es un acto otorgado por Dios a la raza humana. Y yo soy de los que comparto la opinión de que hay una sola raza, y esa raza es la raza humana. Los colores, las lenguas, las culturas añadirán un poco, ¿verdad?, a condimento, de sazón a todo lo que es la raza humana. Pero como raza somos uno solo, ¿verdad? Y somos humanos todos. Ahora bien, Dios nos ha puesto desde la creación, en el libro de Génesis aparece así, la posibilidad de comunicarnos. Adán fue creado con la posibilidad de comunicarse, no solo con el deseo, sino con la capacidad de comunicarse. Y Dios le dio una compañera idónea también con la cual podía comunicarse, y ellos con Dios, ¿verdad? Y esta comunicación fluyó durante un tiempo maravilloso. Pero llegó un momento, y lo recordamos con el libro de Génesis en el capítulo 3, en donde esta comunicación se rompió, se despedazó, se hizo añicos por un acto de desobediencia. Y a partir de ahí, los seres humanos quedamos no solo muertos espiritualmente, sino casi que condenados al fracaso para poder volver a comunicarnos con nuestro Creador, porque Dios es espíritu y nos podemos comunicar con Él a través del Espíritu, ¿verdad? Hermano, hablar es importante, hablar bien es importante, hablar desde el corazón, hablar con un espíritu renovado, hablar desde la posibilidad maravillosa que nos da Dios como pueblo de ser hechos nuevos, nuevas criaturas, es algo que escapa a la comprensión humana. Si algo caracteriza a la iglesia de Dios es la posibilidad de comunicarse. Cuando niño, yo recordaba que cuando me molestaba con papá, yo no quería hablarle. Pero si soy honesto, les puedo confesar esto: el que más sufría por no hablar con papá era yo. Y anhelaba el momento en que papá me hiciera una miradita, me hiciera un gesto, solo para volver a hablar con él. Yo sufría porque no podía conversar con él. Y papá, que era siempre juguetón, se daba las mañas para hacerse el que no se daba cuenta, el que me ignoraba, pero por supuesto que estaba muy atento a todo lo que yo hacía, pensaba, y por supuesto hablaba. Hasta que finalmente él me hacía alguna broma, me empujaba, me estrujaba, me daba un abrazo de esos que te derriten cuando eres hijo, y yo finalmente podía hablar, y muerto de la risa respondía en broma. Hablar es algo maravilloso. Romper la comunicación es algo que hace mucho daño. No poder hablar o el impedirle a alguien hablar es un acto de violencia humana, y es uno de los mayores actos de abuso que un ser humano puede ejercer sobre otro. Hay un derecho inherente a la comunicación, hay un derecho inherente al hablar. Pero hermano mío, cuando Dios nos dio la posibilidad de hablar, lo que hizo Dios fue crear un canal, un espacio en el cual la bendición fluyera de parte de Él como Padre, como Creador, hacia su creación, y de parte de su creación hacia Él, para adorarle, alabarle y reconocerle. Pero como lo dije en Génesis 3, eso se perdió, eso se dañó, eso fue averiado. Y aunque hubo intentos, Caín intentó, Abel, por supuesto, lo hizo de una manera. Tú recuerdas lo que sucedió, ¿verdad? Finalmente hay una eh, parte de la Biblia que a mí me parece algo maravilloso. Está en Génesis 4 y dice así la palabra de Dios, Génesis 4:26. Y a Set, es decir, aquel varón con el que Dios le dio de nuevo la posibilidad de regocijarse a Adán y Eva, Set, ¿verdad? El que según Eva vino a reemplazar a Abel. Dice así la palabra: y a Set
también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A mí me asombra cómo después de esa despedida, de esa ruptura tan dramática de Génesis 3, donde Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y donde todo parecía roto, hay un momento en la historia de la humanidad donde Dios en su misericordia permite ese destello precioso en que los hombres vuelvan a buscarle, vuelvan a nombrarle, vuelvan a llamarle, y así aparece consignado en Génesis 4:26. Voy a recordarte algo que es un poco el overview de el panorama de esta prédica. Voy a decirlo de esta manera. Si dos pueblos, dos naciones o varios pueblos están en conflicto, la forma más rápida de ganar, de lograr la victoria, de destruir el enemigo es destruir su capacidad de comunicación. Yo quiero que solo pienses en la posibilidad de no tener la internet, en la posibilidad de no tener los noticieros por televisión, la posibilidad de no tener la radio o la prensa, los medios impresos. Y piensa algo todavía más triste, que no tengas la posibilidad de expresarte oralmente, que seas mudo, que seas sordo. Hermano, qué mundo más triste, más caótico. Bueno, hoy quiero recordarte algo. Tú tienes, yo tengo, siendo pueblo de Dios, un enemigo que busca frecuentemente torpedear, amenazar, desestabilizar la comunicación que tenemos, no solo entre nosotros como hermanos, sino con Dios mismo. Ahora, voy a recordarte algo y fue el tema de la oración que hice hace un rato. En el libro del Éxodo, en el capítulo 33, verso 11, aparece algo maravilloso que a mí siempre, lo dije en el momento de la oración, me conmueve. Y es esto. Dice Moisés, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hermano, quiero que piense por 2, 3 segundos en lo que significa que usted pueda estar cara a cara con Dios, lo que significa para su cuerpo, para su mente, para su espíritu, lo que significa para aquellos que le rodean a usted, lo que significa para sus circunstancias, que usted tenga la posibilidad de estar al frente de Dios cara a cara. Y no solo eso, sino de que pueda hablar con Él cara a cara como se habla con un compañero. Ese solo pensamiento es sobrecogedor, ese solo pensamiento es maravilloso. Ese solo pensamiento te debe llevar a replantear mucho tu vida de oración, porque eso es orar. Orar es hablar con Dios. No fui un hombre muy enamoradizo, demoré en tener la primera novia. Creo que ya era un joven adulto cuando sucedió eso, ¿verdad? Pero sí recuerdo los momentos en los cuales, por esas circunstancias que a veces escapan al control o a veces son intencionales, eh, esa primera novia y yo dejábamos de hablar. Hermanos, hermanas, era mi primer amor en el sentido humano, ¿verdad? Así que el que no pudiéramos comunicarnos me sumía en un proceso de dolor, de sufrimiento, de pensamientos caóticos. Mi cuerpo se resentía, sentía dolor, muchas áreas de mi vida se apagaban, yo funcionaba a media máquina, ¿verdad? Pero el momento precioso en donde la comunicación se restauraba, el momento hermoso donde el ego de ella y mi ego bajaban y nos hacíamos un poco más humildes, tanto como para reconocer nuestros errores, hacía que resurgiera de nuevo el vínculo y la posibilidad de restaurar y de renovar esa relación que estaba al punto del colapso. Bueno, cuando yo recuerdo que Moisés podía entrar al tabernáculo y hablar con Dios cara a cara, yo pienso en mí y en mi relación con mi Señor. Y pienso en cuántas veces soy consciente en el momento de orar, en el momento de hablar con Él, de que estoy literalmente, espiritualmente, cara a cara con mi Creador. Y no solo eso, sino que además de estar cara a cara con Él en el Espíritu, puedo hablar con Él como hablo con un amigo, como hablo con un compañero. Hermano,
esa es una experiencia que hace que tu mente se desborde, que hace que tu espíritu estalle en júbilo, que hace que tu cuerpo se rejuvenezca. Eso era lo que Moisés sentía cuando hablaba con el Señor. Por eso él salía con ese rostro resplandeciente, porque cuando tú estás frente a frente con tu Creador y hablas con Él como con un compañero, entonces, hermano, tu espíritu se agita, tu espíritu se desborda, tu espíritu danza. Tu mente, hermano, tu mente se renueva, tu cuerpo, amado mío, las arrugas desaparecen. Es algo maravilloso, es una experiencia única. Hoy quisiera que tú pensaras en ello. Hoy quisiera que tú repensaras lo que haces cuando oras, porque si he de ser franco, hoy en día el pueblo de Dios está tomando muy a la ligera la posibilidad de hablar con Dios. Me estoy refiriendo al acto de orar. Voy a poner ejemplos míos para que ninguno se sienta ofendido o se sienta, ¿verdad?, señalado. Así que yo voy a pisar mis propios callos, ¿verdad? Como decimos en español. Hermano, hablar con Dios es un acto maravilloso, pero usualmente no sacamos el tiempo como Dios querría. Y usualmente oramos en los momentos, qué sé yo, más extraños. Yo acostumbro orar cuando voy conduciendo, o a veces oro cuando estoy cocinando, o a veces oro cuando estoy caminando o estoy haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero en estos días el Espíritu de Dios me hacía pensar algo. Voy a darte un ejemplo. Estaba orando y estaba en un momento de intimidad precioso, mis ojos aguados con lágrimas, pero en ese momento cruzó algo por mi mente, ¿verdad? Y el pensamiento fue, he olvidado cambiarle el aceite al auto. Hermano mío, ¿qué pasó ahí? En un momento maravilloso donde estoy cara a cara con Dios, donde el absoluto, el creador está al frente mío, yo cruzo por mi mente esto. No le he cambiado el aceite al auto. Y cuando estoy cocinando, en un momento dado, estoy terminando de hacer algo, estoy inmerso en esta oración y de pronto recuerdo, debo ponerle más sal al sancocho que estoy preparando, a la sopa que estoy preparando. Hermano mío, quiero decirte algo. Nuestro enemigo sabe que puede vencer fácilmente si destruye el sistema de comunicación del pueblo de Dios. Dios nos dice a través de Moisés que podemos estar frente a frente con Él, cara a cara con Él, encontrarnos con Él y hablar como si se fuera a hablar con un amigo. Pero eso significa que no debe haber nada que compita con esa posibilidad maravillosa de estar cara a cara con Él. Así que hoy te voy a desafiar a esto. La próxima vez que hables con Dios, busca un momento en el cual no tengas que hacer ninguna otra actividad. Busca un momento en el cual, como lo dice Jeremías, ¿verdad? A solas con tu Señor, en lo privado, en lo íntimo de Jehová. Busca ese momento donde no haya más nada. Solo tu Señor, tu Creador y tú, ¿verdad? Tu posibilidad de adorarle en espíritu. Piensa en eso, mi hermano. Orar es una actividad básicamente espiritual. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo en la primera carta a la iglesia de Corinto. Pero quiero decirte algo, siendo una posibilidad espiritual, porque Dios es espíritu y quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, es una posibilidad que involucra no solo tu espíritu, involucra tu mente, así que es bueno que tú prepares tu mente, que predispongas tu mente para ese momento especial de encontrarte con tu Señor cara a cara. Y Dios no solo espera que prepares tu mente, Dios espera que prepares tu cuerpo también, porque ahora tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que la actividad de orar, sin importar el tipo de oración que hagas, puede ser la oración antes de consumir un alimento, puede ser la oración que haces por un hermano en enfermedad, puede ser la oración que haces antes de estudiar la palabra de Dios, la oración que haces antes de reunirte con un grupo de hermanos o hermanas. Cualquier tipo de oración implica que todo tu ser, tu espíritu, tu mente y tu cuerpo deben estar dispuestos para ese momento de intimidad. Eso es orar, eso es hablar con Dios cara a cara.
Y quiero decirte esto, hay dos cosas importantes que quiero señalarte. Bueno, tres, pero la primera ya la dije, ¿verdad? Cuando te acerques a Dios, asegúrate de que tu espíritu, tu mente y tu cuerpo están dispuestos a pagar, escucha la palabra que voy a usar, a pagar el precio de encontrarte con tu Creador cara a cara, como lo dice Moisés. Y las dos cosas que quiero señalarte a ti son estas. La primera, cuando tú oras o entras en oración, se desata el fragor de una guerra, de una batalla espiritual. Y la segunda cosa, o tercera, si tomamos la primera como mente, espíritu y cuerpo, ¿verdad? En el momento de la oración. La segunda o la tercera, como tú lo quieras, es esta. Lo primero que hace la oración es transformarte a ti y a través de ti las circunstancias que te rodean. Quiero llamarte la atención sobre dos textos específicos. El primero está en el libro de Daniel. Es un texto que todos hemos usado, que todos, no sé con qué frecuencia lo pensamos o lo mencionamos en nuestra palabra, pero ese texto específicamente, voy a tomar un pasaje, quiero que tú en casa leas todo el capítulo 10. En los versos 12 y 13 dice así, Daniel 10, ¿verdad? Daniel está orando, Daniel ayuna, escucha esto, Daniel dispone su cuerpo, dispone su espíritu, dispone su mente para ese momento de intercesión, de hablar con Dios. Y ayuna y ora durante un número de días, ¿verdad? Y hay un momento en el cual, y aquí es la cita que te voy a dar, el verso 12 y el verso 13 que reporta cómo se le aparece a Daniel un ser divino, una aparición, una visión maravillosa. Escucha lo que sucede cuando tú realmente estás involucrado, inmerso en la posibilidad de estar cara a cara con tu Creador. En este momento, ese ser que se aparece le dice a Daniel, entonces me dijo, verso 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Lo que está diciéndonos el Espíritu de Dios ahí es esto. Cuando tú y yo disponemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, cuando tú y yo nos humillamos para estar en la presencia de Dios, entonces Dios escucha, entonces Dios está cara a cara con nosotros. Y no solo escucha, sino que además de estar atento a nuestra palabra, tiene una respuesta para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 12, pero el verso 13 añade algo importante que quiero que esté siempre en tu mente, en tu espíritu, que esté siempre en ese tabernáculo que es tu cuerpo, ¿verdad? Dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermano, hermana, amigo, amiga, quiero recordarte algo. Hay una guerra espiritual, aunque a veces tú no la percibas, aunque a veces tú digas, pero ¿dónde está? No veo nada, no escucho nada. ¿Cuál es la evidencia de esa guerra? La Biblia nos señala, no es el tema de hoy de la prédica, pero sí quiero que tomes conciencia de esto, que tengas discernimiento. Orar es un acto maravilloso mediante el cual Dios te da la posibilidad de hablar con Él cara a cara, como se habla con un amigo. Pero el enemigo conoce eso, así que el enemigo sabe que si quiere derrotarte, que si quiere enfrentar a Dios, tiene que destruir el sistema de comunicación. El sistema de comunicación es la oración. En este texto, Daniel está diciendo, dispuse mi mente, dispuse mi espíritu, dispuse mi corazón para encontrarme con Dios, para hablar con Dios. Y aquí la respuesta de Dios para él fue, te escuchamos desde que dispusiste todo eso, pero hubo un enemigo que se interpuso, hubo un enemigo que quiso destruir esta posibilidad, dañar esta maravillosa posibilidad de que tú y yo estemos juntos. Dios le está diciendo a Daniel, pero no te preocupes, yo soy Dios y yo vencí al que quería dañar esta comunión. Hermano, ¿cuántas veces usted es consciente de que para orar tiene que disponer su espíritu primero, su mente y su cuerpo
para sumergirse en la profundidad y en la maravilla de lo que es estar cara a cara con Dios. A veces mi opinión personal es que saltamos muy rápido a la oración. Hermano, ¿puede orar? Sí, claro. Hermano, vea, Padre, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús, y ta, 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 y terminamos casi que recitando cosas. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente hablamos con Dios cara a cara en ese momento? ¿Realmente nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo se dispusieron así de rápido? Hermano, mire, nos movemos en el mundo, nos llenamos de polvo, de basura del mundo. Así que lo menos que podríamos hacer en nuestro discernimiento es que cuando vayamos a orar, nos despojemos de todo lo que nos estorba. Su espíritu debe estar vibrante y en limpieza, en pureza. Su mente debe estar fuera de toda la distorsión y el ruido que el mundo ocasiona a través de pensamientos intrusivos. Su cuerpo debe estar, hermano, en lo posible, ¿verdad? Correcto delante de Dios. La próxima vez que vayas a orar, recuerda, hay una guerra espiritual y esa guerra busca destruir, imposibilitar la comunicación. Recuerda lo que dijimos al comienzo. Un enemigo sabe que si destruye la posibilidad de comunicación de su adversario, entonces casi que tiene la batalla ganada. Nuestro enemigo, Satanás, la serpiente antigua, lo sabe muy bien y busca siempre dañar la comunicación que tenemos. Hermano, busca que usted espiritualmente no esté correcto. Busca que su mente esté ocupada y distraída. Busca que su cuerpo esté cansado, enfermo o que su cuerpo esté buscando otro tipo de placeres para que la comunicación y el encuentro con Dios, con su creador, cara a cara, como con un compañero, no se dé. O si se da, esté entorpecida, esté espuria, esté sucia, esté contaminada y no fluye como debería fluir. Así que quiero que pienses en esto. ¿Cómo estás orando? ¿Estás recordando que orar es estar cara a cara con tu creador? Que orar es estar como hablando con un amigo, pero que ese amigo no es cualquier amigo, es Dios mismo, y que tu espíritu, tu mente y tu cuerpo deben estar dispuestos? Hay una guerra, hay una guerra. Algunos hermanos y hermanas cuando entran en esta intimidad, escuchan el fragor de la batalla, oyen sonido de trompetas, oyen sonido de espadas, oyen, hermano, toda la parafernalia que se da espiritualmente cuando tú y tu Señor se encuentran cara a cara, porque hay un enemigo que quiere impedirlo, hay una guerra, hay una batalla, hermano. Nunca olvide eso. Así que cuando se presente a adorar a su Señor, cuando quiera hablar con Dios, sin importar las circunstancias, quiero ser claro en esto, sin importar las circunstancias, hay una guerra que busca que esa comunicación se interrumpa y se dañe. Tú debes estar dispuesto a encontrarte con tu Creador. Debes ponerte la armadura. Debes entender lo que Pablo decía. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermano, si usted está casado, su pelea no es con su esposa. Recuerde que hay un enemigo que quiere dañar esa comunicación. Esposa, no es con tu esposo. Hay alguien que quiere dañar esa comunicación. Padres, tu problema no son tus hijos, hay alguien que quiere dañar esa comunicación. Hijos, tu problema no son tus padres. Hermanos en la iglesia, nuestro problema no es la hermana o el hermano. Deja de mirar donde no debes. Hay un enemigo que tienes que identificar, tienes que discernir la guerra, tienes que saber en qué ejército estás tú y quién es tu general. Encontrarse con Dios cara a cara tiene un precio. Tu espíritu, tu mente y tu cuerpo deben estar dispuestos. Pero además quiero recordarte otro pasaje. En Hechos capítulo 10, versos 9 al 16, hay uno de los momentos más maravillosos en la iglesia recién naciendo, ¿verdad? Tal como está narrado en ese texto. Y Lucas lo registra de esta manera. Verso 9, ¿recuerdas? Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 9. Tú recuerdas este momento porque es maravilloso. Pablo siente hambre, Pablo pide que le preparen algo y mientras se lo preparan, él sube al aposento alto a encontrarse con su Señor. Y yo estoy
casi seguro por el contexto, ¿verdad? Que cuando Pablo oraba, Pablo no, Pedro, que cuando Pedro oraba, él lo hacía como Moisés lo hacía, sabiendo que se iba a encontrar cara a cara con su Señor y que podía hablar con él como con un amigo. Pero mira las sorpresas que Dios nos da cuando tenemos esos encuentros y cuando nos disponemos, como lo hizo Daniel realmente, ¿verdad? A humillarnos y a encontrarnos con Dios. Verso 9, dice así Lucas: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Éxtasis en este contexto es una palabra maravillosa porque nos está diciendo lo que sucede en el espacio, en el tiempo, en las circunstancias, en el área espiritual, que es todo un universo, ¿verdad? Lo que sucede cuando usted y yo nos encontramos cara a cara con Dios y podemos hablar con Él. Vino un éxtasis sobre Pedro y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y ave del cielo, y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Escucha eso. Verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pedro estaba diciendo verdad. Era su doctrina, era su modelo como pueblo, ¿verdad? Como judío. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermano, quiero recordarte esto. Primero, orar es una actividad básicamente espiritual, pero involucra tu mente, involucra tu cuerpo. Segundo, orar es participar en una guerra espiritual. Y especialmente el fragor de esa guerra se da cuando tú y tu Señor están frente a frente, cara a cara, y pueden hablar como se habla con un compañero, ¿verdad? Y esa guerra busca interrumpir la comunicación que tú tienes. Recuerda, el adversario que destruye las posibilidades de comunicación del contrincante muy seguramente va a vencer. Y lo tercero que te estoy diciendo aquí es esto: cuando todos oramos tenemos un propósito. Usualmente oramos por sanidad, oramos pidiéndole al Señor perdón por alguien, oramos para que el Señor modifique las circunstancias de el hermano, de la hermana o de este no creyente o de etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre estamos pidiéndole a Dios que intervenga y que cambie algo que motiva nuestra oración. Pero aquí hay un secreto que quiero compartirte hoy. Ya uso la palabra secreto entre comillas. Sé que muchos de nosotros, si no todos lo sabemos, pero es importante que lo tengas en mente, que lo entiendas espiritualmente y que tu cuerpo sea receptivo a esto. Y es esto: lo primero que cambia una oración, lo primero que es transformado cuando un hijo de Dios está cara a cara con Dios y puede hablar con él como a un compañero, lo primero que se transforma es aquel que está al frente de Dios. En otras palabras, hermano, nunca olvide que usted no puede levantarse, pararse después de haber orado, después de haberse encontrado con Dios, de la misma manera en la que estaba antes de entrar a orar con él. Moisés entraba al tabernáculo y salía diferente. ¿Entiendes esto? No es que Dios no quiera escuchar que le pidamos su intervención sobre los diferentes motivos de oración. Dios quiere hacer eso. Pero lo que Dios quiere hoy decirte, lo que Dios quiere hoy recordarte, y por eso vino su Hijo, el Señor Jesús, y por eso nos ha llenado con su Espíritu, es que lo primero que es transformado cuando tú estás frente a frente con tu Señor, cara a cara, hablando con Él como se habla con un amigo, eres tú mismo.
El ejemplo dramático que nos da Lucas es que Pedro estaba aferrado a sus leyes, Pedro estaba aferrado a la doctrina que se le había enseñado y Pablo se enfrenta con Dios cara a cara con él, le dice, no puedo, ¿cómo se le ocurre? Yo soy del pueblo de Dios, ¿cómo voy a comer eso que es inmundo? Él había sido enseñado así, pero Dios tenía un propósito para Pedro. Dios quería que Pedro cambiara, se transformara. Dios quería que Pedro entendiera lo que Pablo entendió y en el libro de los Efesios Pablo lo dice claramente, este misterio, el misterio que se reveló, el misterio del nacimiento de la iglesia, el misterio de que los gentiles, sin ser judíos, pudieran ser salvados, pudieran ser receptores de la presencia del Espíritu de Dios. Pablo quería que el corazón, Dios quería que el corazón de Pedro fuera modificado. No sabemos si Pedro subió a la azotea con un propósito específico para orar. Sabemos que adoraba, alababa, por supuesto, y supongo yo que tendría sus razones para hablar con Dios e interceder. Pero el propósito de Dios fundamental ahí fue, muy bien, Pedro, te estoy escuchando. Hay una batalla ya y sé que en tu espíritu estás en un momento de éxtasis, pero escucha bien. Yo voy a intervenir porque siempre intervengo en todas las circunstancias planetarias. Este universo me pertenece, este planeta me pertenece, la raza humana me pertenece. Yo intervengo, yo quito y pongo reyes, yo quito y pongo imperios, pero deseo que tú cambies. Hermano, hablar con Dios cambia espiritualmente su actitud, cambia mentalmente todos sus esquemas, cambia su cuerpo mismo. Y hay una batalla cuando usted está orando, pero cierro con esto. Dios quiere que hoy entiendas que cuando estás orando, cuando estás al frente de tu Creador, el primer transformado eres tú. Vuelvo a lo que dije hace un momento. Me parece que la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, ha olvidado la grandeza, lo único, lo singular de estar al frente cara a cara con su Creador. Ha olvidado que nadie, ningún ser humano puede estar al frente de Dios y salir igual. Esa posibilidad no existe. Con mayor razón si usted y yo somos pueblo de Dios. Con mayor razón si usted y yo discernimos espiritualmente, porque para eso hemos recibido el Espíritu Santo. Para que entendamos la magnitud de tener un Dios con el que podemos estar cara a cara y ser transformados. El primero que debe cambiar es usted. Hermano, yo no voy a decir que no ore por su esposa, mujer, no voy a decir que no ores por tu esposo, padres, no voy a decir que no ores por tus hijos. Por supuesto que no, iglesia, no te voy a decir que no ores por este mundo caído, hay que hacerlo así, pero el mensaje que te quiero dar es este. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de estar frente a frente con tu Creador? El primero que va a cambiar eres tú. Iglesia, si estás intercediendo, la primera que tiene que cambiar es la iglesia misma antes de pedir que Dios cambie otras cosas. Pedro pagó el precio, Pedro cambió. Pedro se sorprendió, Pedro se asombró de las cosas, Pedro fue y asistió y tú conoces la historia de Cornelio y cómo Cornelio trajo no solo familiares, sino inclusive amigos y delante de Pedro Dios hizo lo que tenía que hacer, pero Pedro tenía que estar listo para que Dios interviniera. Así que al orar, al interceder, el primero que cambia eres tú. Dios tiene que preparar tu mente, Dios tiene que preparar tu espíritu, Dios tiene que preparar tu cuerpo para la intervención que Él va a hacer afuera, para que tú puedas ser partícipe de la gloria de Dios cuando Dios interviene. ¿Cuántos de nosotros estamos tomando muy a la ligera la posibilidad de, como dice Moisés, hablar cara a cara con Dios como se habla con un compañero? Vuelve a pensarlo, vuelve a disponerte. Orar es una actividad espiritual, pero tu mente debe estar dispuesta, tu cuerpo debe estar dispuesto, no distracciones. Orar es parte de una guerra espiritual. De hecho, la magnitud de esa guerra espiritual se hace mayor en el momento en que un hijo de Dios está con Dios, porque ese momento es
maravillosamente perfecto. Y el enemigo sabe que si destruye nuestra comunicación, la posibilidad de que pueda vencer se incrementa. Y lo tercero, cuando hablas con Dios, el primero transformado eres tú. Dios te prepara para el milagro que va a hacer. Dios posibilita que tu espíritu, tu mente y tu cuerpo abracen la causa y abracen la intervención que Él va a presentar. Hermano, que Dios te bendiga en este domingo, que Dios te llene con su Santo Espíritu, que nunca olvides el tipo de Padre que tienes, es tu Creador y puedes hablar con Él cara a cara como se habla con un compañero. El Señor Jesús vino a eso, lo permitió. La barrera que existía fue derribada, esa cortina se rasgó, hermano. Ahora ya no hay diferencias. Ahora ya no hay algo que pueda impedir a un hijo de Dios presentarse delante del trono, trono de gracia y de misericordia, y ser transformado por ese momento. Que todo tu ser, tu espíritu, tu mente y tu cuerpo se conserven irreprensibles y sean santificados enteramente hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Dios te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti y sobre todos los de tu casa alce su rostro y ponga en ti su paz. Recibe la bendición de Dios, recibe su sanidad, recibe su poder a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Shalom.